título muy apropiado, la reposición hidroelectrolítica como la principal ayuda ergogénica en el desempeño de la actividad física. Veis que la ayuda ergogénica suena así como muy rocambolesco, como algo muy poderoso, ¿no? La ayuda ergogénica, como que la poción mágica de Asterix o algo así. Y entonces la mejor poción mágica de Asterix es no deshidratarte, independientemente del diabético, que también ahí la glucemia es muy importante, ¿no? Pero en la mayoría de las personas, como muy bien nos ha dicho Aurelian, no vamos a desarrollar hipoglucemias con el ejercicio porque el organismo controla perfectamente la disponibilidad de energía, pero llega un momento en que no es capaz de controlar, si no le hace el aporte necesario, la cantidad de líquido que tiene, ¿no? A pesar de que sabemos que somos fundamentalmente agua. Entonces vamos a hablar un poquito de esa hidratación y sabemos que el ejercicio aumenta requerimientos de muchas cosas. Aumenta los requerimientos de calorías, energía, de carbohidratos, también lo hemos visto, de proteína, de vitaminas, especialmente del grupo B, que son las incluidas en el metabolismo energético, pero también de la C y de la E, de antioxidantes, aunque es muy discutible en los momentos. Hemos estado antes hablando un poquito del tema de los antioxidantes y el ejercicio, que es un tema muy interesante, de minerales, sobre todo el hierro en mujeres. Pues las mujeres, sabéis que en la naturaleza el hierro es uno de los metales más caros, por eso muchos bichos nos atacan para probarnos el hierro, las tenias, los parásitos, etc. Y las mujeres tenéis ese rollito bueno con la naturaleza que devolvéis un puñado todos los meses. Los hombres somos más egoístas, nos lo quedamos todo y tenemos menos problemas. Vosotras, como hacéis eso, pues tenéis que reponer mucho más. Calcio y magnesio, sobre todo en determinadas situaciones o determinados grupos de edad, pero aunque he puesto el último, como veis, el único que está con mayúsculas, el agua. Por ejemplo, ¿sabíais que, por ejemplo, de gasto calórico, que esto es muy curioso, porque la gente viene y te dice, no, he hecho una clase de spinning, pues me metí una máquina y me ha dicho que he gastado 4.000 calorías. Digo, ven aquí, grafilla, ven. ¿Dónde pone eso? Y claro, ¿por qué te pone la máquina que has hecho 4.000 calorías? Yo voy a decir por qué. Porque entonces tú te vas más contento con unas pascuas y esa es tu máquina favorita para toda la vida. Y donde veas una máquina de esas, te tiras a la máquina. Decías que decir que vas hacia la máquina para que te pongas. Entonces, esa satisfacción del usuario es importante para el fabricante. Por eso muchas veces la mayoría de las máquinas que te ponen ella gasto calórico y tal, sobredimensionan el gasto calórico. Porque a veces que te pones y dices, si llevo 12 minutos, ¿cómo voy a haber gastado 1.000 calorías? Estaría muerto ya. Claro, no puede ser, ¿no? Fijaros, una hora nadando son unas 600 calorías. Una hora nadando, no una hora metida en el agua. Hay diferencia, no es una hora de gimnasio y una hora entrenando. No es lo mismo. Una hora rodando duro en bicicleta, 900 calorías, te equivaldría, si quemaras solo grasa, a quemar aproximadamente unos 100 gramos de grasa. Una hora rodando duro, un tío del Tour de Francia. Una persona en una clase de spinning que estaba a mitad del tiempo medio parado y que además son 45 minutos, no puede perder 2 kilos. Esto vendrá luego después. Un maratón, unas 3.000 calorías, y un partido de fútbol un poquito menos. Y en cuanto a electrolitos y líquidos, un jugador de fútbol puede perder unos 2 litros de sudor y aproximadamente 1,5 gramos de sodio en un partido. Son cantidades importantes. Y un ciclista puede perder 1 o 2 litros de sudor y 1 gramo de sodio por hora. Pensad en esto, poneros en uno. Y en un Tour de Francia una etapa de 5 horas. Son 5 litros. O sea, el tío en la bici se debería beber 5 litros. Que se dice pronto, pero intentar beber los 5 litros sin contar cerveza de lo que sea. Porque tengo algún amigo por aquí que de cerveza se lo podría. Bien. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de hidratación? Pues esto es algo muy curioso, porque siendo una cosa tan importante, pues no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. O sea, tú te miras las últimas revisiones y te siguen diciendo que el cálculo de lo que necesitamos no está claro. Vamos a hacer aproximaciones de lo que llamamos adequate intakes, o sea, de un consumo adecuado de agua. ¿Por qué? Porque es lo que consume la gente sin tener problemas. Pero tampoco sabemos si consumiéramos el doble estaríamos mejor, porque no existe esa posibilidad, no la podemos manejar estadísticamente. A pesar de eso, los DRI del agua, que digamos en las indicaciones de cálculo de nutrientes, el agua está en muy pocos países, está en Alemania, por ejemplo en Europa, aunque ahora la Unión Europea los está asumiendo, pero por ejemplo estaban en Estados Unidos, los famosos DRI. Los DRI del agua hablan de 3,7 litros por día del varón y 2,7 de las mujeres. Pero es muy difícil de establecer, ¿de acuerdo? Incluye el agua contenida en los alimentos. En los americanos estiman que el agua de los alimentos viene a ser un 20%, con lo cual ellos dicen que un varón medio debería consumir unos 3 litros de agua al día y una mujer media debería consumir unos 2. Con lo cual, cuando vienen contándonos los anuncios, no, he bebido, no, yo bebo casi los 2 litros, no. 2 litros es el mínimo
y sin ánimo de crear diferencias de sexo, de las mujeres que tienen una necesidad un poquito menor. Pero de todas formas es muy difícil de establecer porque el organismo es capaz de adaptarse muchísimo a la falta de agua. Somos capaces de sobrevivir, aunque es el nutriente que antes nos haría morir, el efecto de ese nutriente que antes nos haría morir es el agua, es decir, nos puedes quitar cualquier cosa de comer, pero nos das agua y sobrevivimos más tiempo que si nos dejas todos los alimentos y nos quitas el agua. Hay una gran variabilidad entre los individuos y toleran de distinta manera. Y está claramente aumentada cuando se desarrolla una actividad física, no solo haciendo deporte, sino también en algunos trabajos. Y luego estar en una carretera ahí en verano por el asfalto, como podéis imaginar. La necesidad de líquidos es muy alta. Y la sed, que pensamos, bueno, para eso está la sed. La sed es un mecanismo tardío. Yo comparo la sed con la lucecita esa roja del coche que sale como un motor. Que te dice, si abres el libro te dice, vaya inmediatamente al taller del coche. O sea, cuando sale eso, ya hay problemas de verdad. Entonces, lo que hay que intentar es conseguir un hábito de hidratarnos continuamente. Porque nos pasa como las proteínas. Si yo bebo mucho de golpe, voy a ir a la sed. Porque el organismo no es capaz de manejar tanta agua de golpe y la pierde. Y existe un nivel de hidratación crónica. Y hay un nivel de subhidratación o deshidratación crónica que es perfectamente tolerable. Sobre todo si se establece poco a poco. Y lo hacemos perfectamente. Y nos creemos que estamos bien hidratados porque no tenemos sed. Y es un error. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante acostumbrarnos a beber. Yo sigo diciendo en contra de esos autores que hablan de las intoxicaciones hídricas, que no me gusta nada, de la gran importancia que se le da a las hiponatremias. Yo sigo diciendo, como decía mi abuela, que hay que beber como sacos. Que lo mejor es beber de más, porque beber de más te vas a dar y lo soluciona. Ya veremos qué puede pasar, qué puede ser la hiponatremia, en qué situaciones aparece, cómo se puede evitar, sin dejar de beber. Que para mí, para nada es la estrategia de manejar una hiponatremia. Yo he estado 6 años dirigiendo un servicio médico en un centro de entrenamiento en altura, que está en Sierra Nevada. Y bueno, pues estaba allí, hacía muchos campos de investigación, pues me convertí un poquito en un experto en altura. Y tuve una ocasión de visitar Cusco y subir luego a Machu Picchu. Y cuando llegué allí, me dijo el guía, doctor, yo intento tomar una pastilla que tenemos aquí para que no le dé usted más de altura, no sé qué, y el mate con coca. Y digo, no, eso sí, pero la pastilla no. Y ya, no sé cuánto. Y digo, no, si yo sé cómo evitar el mal de altura. Ah, sí, doctor, ¿y cómo se hace eso? Digo, con agua. Me dice, ¿cómo que con agua? Y yo eso lo explicaba a la gente cuando venía a Sierra Nevada, mis atletas en Sierra Nevada, bebían más de 6 litros al día. Porque la altura condiciona la deshidratación. Y todo el mal de altura es una deshidratación especial, porque hay una hiperventilación, eso genera una alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica genera una eliminación de exceso de bases por el riñón, con lo cual una mayor poliuria, y además de eso se libera péptido alterno-diurético. Pero con un par de detallitos que la afinan, es una deshidratación. O sea, que la primera vez que vayáis a subir a altura, al monte, o porque vayáis aquí a la Sierra Nevada, y os haya pasado que cuando subís, llegáis y os duele un poco la cabeza, dormís mal, os encontráis raro y os cansáis enseguida, esos pequeños signos de mal de altura, la próxima vez, beberos un par de botellas de 1,5 litros en el viaje. Y veréis cómo nos pasa. Algo tan simple como eso. Ahora, yo le tuve que decir a mi guía, usted avíseme cuando lleguemos a cada sitio dónde están los aseos. Porque el problema de beber mucho es que, como lo que tú comentas, es la renovación, pero también eliminas más. Estás todo el rato lleno de aseo. Es un pequeño inconveniente, pero yo creo que la salud vale más. Ahí tenéis, de las DRI americanas, esta tabla está dentro, el libro de DRI del agua es un libro de 65 páginas, lo podéis descargar si queréis. Pero como lo que os decía, fíjate, ellos valoran que las pérdidas normales en un individuo medio, que sabéis que siempre la normalidad se establece una dieta de 2.000 calorías, es una dieta de una mujer media normal, pero que no son todos individuos, hablan de que la pérdida media puede estar entre 1.050 y 3.100. Si eres entre 3.100 y te bebes 2 litros, te estás perdiendo un litro por día, que no es ninguna tontería. ¿Y qué nos dice la ciencia? Pues no hace mucho, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, por todo este lío de las hidrataciones, hizo lo de los caballeros de la mesa cuadrada, pero con una mesa redonda, que como hay que hacer la reunión de caballeros. Hizo una mesa redonda sobre hidratación. Hizo una mesa redonda porque vamos a coger a un montón de listos que se saben todos los artículos que se han publicado y aquí a contarnos las cosas. Y entonces empezaron a sacar notas. Ya sé que ahora está muy de moda los niveles de evidencia y todo esto, ¿no? Bueno, pues entonces, lo primero, ¿cómo puedo medir la deshidratación aguda? Es facilísimo. Te pesas antes y después. Y esto que es tan fácil, no lo hace nadie. Pero nadie. ¿Deportistas de élite? ¿Sabes? Nadie. Yo cuando he llegado a un equipo de fútbol y le dije al entrenador, aquí hay que pesar a todos, antes de entrenar y después de entrenar. Los jugadores de este pues yo era, ¿para qué? Porque si pesáis menos no podéis ir. Hasta que no recuperéis el peso. Y os cuento como un museo.
Pero es que la mayoría pesaban menos. Cuando lo pusimos como norma, que no se podían ir hasta que pesaban lo mismo, ¿sabéis lo que empezaron a hacer? Beber más en el entrenamiento. Y ya ninguno se quedaba. ¿Sabéis que fue el año con menos lesiones musculares de todo el equipo? De toda la historia. Fijaos qué chorrada de hacer un cambio en un equipo de fútbol que en este caso era la segunda división, pero era gente que cobraba más que yo, ¿sabes? No es que yo cobrara mucho, pero ellos cobraban bastante. Un jugador de segunda en este país ha llegado a cobrar, pues aproximadamente, cuando había pesetas, cerca de 1 millón de pesetas al mes. Jugador de segunda, ¿eh? Ahora todavía lo tiene, ¿no? Entonces, manera de comprobar la deshidratación aguda, pesarse antes y después. Y es muy individual. Yo se lo he dicho a gente, yo en clase de spinning, por ejemplo, yo soy muy bruto. A mí eso de que la bicicleta es estática nunca me lo he creído, y entonces la pongo 400 vatios y pega vatios. Y entonces yo dejo un charco que te mueres. Yo me bebo 1,5 litros, me llevo una botella de 1,5 litros, que le he hecho en mitad, y me bebo 1,5 litros en una clase de spinning, que es lo que te digo. Yo digo pesarme en casa antes de salir, porque hay que pesarse antes y después del nudo, porque la ropa coge agua. Entonces, me llevo a pesar en casa antes de salir, y acabo la clase, y me he ido directamente, me he duchado y tal, pero me he ido a casa y antes de volver a beber, nada más lo que he ido en la clase, me he vuelto a pesar. En una clase de 45 minutos he llegado a perder, bebiendo 1,5 litros, 700 gramos. Eso significa que me he deshidratado más de 2 litros en una clase de spinning. Y no es tan anormal, ¿eh? Porque yo veo charcos como los míos en otras bicicletas. ¿Por qué? Pues son sitios cerrados, etcétera, etcétera. Luego lo veremos. Más cosas. Es importante, si pesas menos, recuperar con intereses todo lo que has perdido. Y luego, saber que tenemos que rehidratar, pero no solo agua. Necesitamos recuperar también sodio y necesitamos recuperar también otros alimentos, pero básicamente sodio. Y que mantener un buen nivel de hidratación nos va a permitir hacer ejercicio con más seguridad y con más rendimiento, pero sobre todo con más seguridad, ¿eh? A todos los niveles. Si además le añadimos carbohidratos, vamos a mejorar un poquito el rendimiento, y la deshidratación, todo lo contrario, afecta negativamente al rendimiento, y eso está mal escrito, minimizamos deshidratación, está copiado, pero está mal escrito en el original. Si minimizamos deshidratación menos de un 2%, alteraremos menos el rendimiento, y se ha visto que las bebidas con electrolitos y carbohidratos se beben mejor, son más apetecibles, son más palatables. Pero cuidado, cuando esto se empezó a ver y se puso de moda, se pusieron de moda las isotónicas. ¿Os acordáis? Os acordáis porque ya no existe el término. Ahora se llaman bebidas de rehidratación deportiva, y ahora las nuevas son ligeramente hipotónicas. Porque cuando se pusieron de moda las isotónicas, les hacíamos beber isotónicas, pero costaba mucho. A mí la gente me recordaba, yo estaba en el mundo del básquet en el estudiante, me quemó más de traje de banquillo, y en todos los tiempos muertos te levantas ahí bajo la botella de agua, porque iban los estudiantes, déjame en paz, uno me ha soltado mandándole así, le he dicho, te veo luego en la calle, porque me da un metro que me vas a asustar. Bebiendo bien. Cuando yo llegué a estudiantes, se sacaba un cacharro con 12 botellitas y se metía casi igual. Lo primero que hice fue ponerle números a toda la botella. Cada uno es responsable de lo que bebe, y además bebe de su botella, que por cuestiones de higiene no estaba. Y digo, si os queréis entre vosotros y luego pensáis en casa, allá. Pero aquí cada uno bebe su botella. Cuando yo acabé en el club, se sacaban el mismo con 12 botellas, que eran 12 jugadores. Había botellas que había que llenarlas más de una vez. Y todas, por lo menos, se llenaban una vez. Y para mí ese es el buen trabajo. Ser capaz, estuve 4 años, pero ser capaz de cambiar los hábitos del equipo. Igual que con los de fútbol. Que a veces, por desgracia, los que estamos en el fútbol profesional sabemos que tiene que ser más de multa, pero bueno, pues a veces se pone una multita de vez en cuando y se estimula ahí el caballo. Pero es muy importante que hagamos bebidas que les sean agradables, ¿eh? Entonces, por ejemplo, con niños, que los niños son mucho menos manipulables desde el punto de vista consciente, los niños son más viscerales, los niños se ha visto que voluntariamente beben más si tienen bebidas con un poquito de carbohidratos y con un poquito de sodio. Como decíamos, últimamente se utilizan un poquito hipotónicas. ¿Y qué pasa en los gimnasios? Pues lo que decimos, que son salas cerradas, que si el de spinning va a poner la calefacción se está diciendo, no, es que yo cojo frío. Hay gente que parece que fa del frío y lo coge. Entonces, ese que coge frío impide que se ponga el aire, porque él va a coger frío y entonces están todos allí sudando como en algún momento. Y además, la gente pierde peso y se va más contenta que unas pascuas. Que si he perdido 1 kilo en una clase de spinning. Vale, aquí que te voy a explicar. Aquí te voy a explicar. Entonces, ¿por qué es malo estar deshidratado? Primero porque te puedes cansar, pero es que te puedes una hipertermia fuerte de calor, siguen existiendo. Hoy en día la principal causa de problemas médicos graves en las pruebas grandes, en maratones, en Ironmanes,
y todo eso, siguen siendo los problemas de hidratación. Ocultamos hiponatremias con golpes de calor, pero siguen existiendo. Y como os decía antes, la deshidratación en la vida normal sigue siendo una causa de muerte muy, muy importante cuando hay olas de calor. Además de eso, disminuye el rendimiento y aumenta la aparición de lesiones, sobre todo lesiones de tipo muscular, calambres, contracturas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, la mala hidratación, pues es malo. Y aquí vemos que la mayoría de los deportes, fútbol, baloncesto, atletas y atletas un poco más veteranos, encontramos continuamente signos de deshidratación. Estos son sujetos que dan positivo en signos de deshidratación, así que los deportistas no ven, no están educados a ver lo que tienen que ver. Y además no solo agua, decíamos antes, hay que restablecer agua y hay que restablecer sobre todo sales, porque si solo bebemos agua nos podemos encontrar con noticias como esta, que yo la saqué, porque parece que es de broma, lo que no es broma es que es una noticia de fallecimiento, pero un concurso de ver quién gana una consola Wii bebiendo más agua, y el que ganó la consola, pero una que además no ganó, se murió. Y la noticia sale que se ha muerto por una intoxicación hídrica, intoxicación por agua. Eso es como el que es alérgico al sol. Ya, le han explicado todas las cosas. Esto no sé qué se llama fotosensibilidad. Usted no puede ser ni alérgico al sol ni alérgico al agua. Si eres alérgico al sol, alérgico al agua, o eres un vampiro, el sol es un vampiro, y el del agua te mueres. Porque eres tu agua, eres 60-70% agua. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me molesta eso, porque nuestra educación general es de hipohidratación. Entonces, si generamos un mensaje de que el agua puede ser tóxica, no, yo no bebo porque yo he oído, y se lo he oído a un doctor que lo ha dicho en la tele, en el programa de la Mariló, lo ha dicho un doctor, que el agua te puede intoxicar. Ya decía yo, que no podía ser bueno. Si a mí no me apetece, si mi cuerpo no me lo pide, que es una expresión muy nuestra, entonces, cuidado con eso. Hay que beber, sobre todo en situaciones de riesgo térmico, pero hay que beber cuando sepas que además de agua pierdes sales, hay que beber con sales, es que es así de simple. Entonces, por eso las bebidas de rehidratación deportiva, además de llevar agua, llevan sales. Y llevan sales, antes se llamaban isotónicas, a veces digo que no, porque llevan un poquito menos de sales, pero se admite hasta la isotonicidad, que serían 300 milimoles, que será la tonicidad del plasma, pero entre 200 y 300. Hoy día la mayoría se van más al 200. La moda de las isotónicas estaban entre 270 y 280 milimoles, y ahora se intenta bajar a 200, que lo difícil en la fabricación es bajar a 200 manteniendo o subiendo el sodio. Que luego contaré un poquito el truco. También se ponen hidratos de carbono, mezclando azúcares con algún hidrato de carbono asociado más rápido, por la misma razón que nos ha dicho cuando un diabético tiene una hipoglucemia post ejercicio, porque le tengo que dar el hidrato de carbono que vamos a usar ahora, pero va a tardar un rato en volver a beber para que no entre otra vez en déficit de hidrato de carbono. Y a veces se asocia a proteína, ya veremos en qué caso. Se asocian vitaminas y a veces también antioxidantes, aunque esto cada vez menos en bebidas durante el ejercicio, porque se considera que los radicales libres son un señalizador de adaptación. Entonces, si antioxido, evito las adaptaciones al ejercicio. Entonces, clásicamente eran estas bebidas, que eran las isotónicas, que ahora son un poquito más hipotónicas, que tienen una osmolaridad más hacia el 200, pero que podían ser hasta 270 las más isotónicas, ahora más hacia 200, calorías entre 100 y 140, una cantidad de azúcares parecida a la que estábamos diciendo, que viene a hacer lo que ponían las bebidas que ya he puesto también, entre un 6 y un 8% de hidrato de carbono. Estamos hablando de todo esto en 500 mililitros. Y que tienen la gran mayoría de ellos en forma de azúcar y que normalmente no tienen proteínas. Y salieron al mercado dos tipos de bebidas isotónicas especiales. Unas bajas en calorías, que a la gente le molaba mucho, porque dice, yo quiero hacer ejercicio, me quiero rehidratar, pero si hago ejercicio para perder peso, yo no quiero poner calorías. Pues la verdad es que es cierto, para esa persona que no le importa el rendimiento y si le importa gastar calorías, le das una bebida que le permita rehidratar, siempre y cuando pues, sea diurético, no es por glucemia, pero que le dé muchas menos calorías. Llevan un poquito de calorías porque suelen tener edulcorantes naturales, es decir, tendrán un poco de fruta o de limón o lo que sea para edulcorar. Y luego otras que se llaman extra, que salieron para los deportes de larga duración, que es todo lo contrario. ¿De qué manera puedo meter el máximo de energía? Porque más calorías de estas no podíamos, porque aumentamos mucho la concentración de azúcares y se enlentecía el ácido gástrico. Entonces, ¿cuál ha sido el truco? Mezclar dos fuentes de azúcares. Estas mezclan azúcares
glucosa, maltodextrina, isomaltulosa, azúcares de toda la vida, con fructosa. Como son dos fuentes diferentes de absorción, puedo llegar a una carga de calorías mucho más alta y más aún si asocio un poquito de proteína. Lo cual además me permite luego recuperar mejor el músculo. Fijaros, esto es una bebida isotónica hecha por una marca comercial. La bebida que sacó en el 2007, sacó una después en el 2009 y acaba de sacar una en el 2015. ¿Cómo han variado las bebidas? Porque lo que nos cuenta es lo que ha avanzado la ciencia en el conocimiento de las bebidas isotónicas. Inicialmente tenían eso, entre 120 y 130 calorías, pero fijaros en detalles, cómo el sodio ha ido aumentando, porque sabemos que es más importante, cómo los antioxidantes, la vitamina C y C, ya no se ponen, y se pone mucho más el grupo B, sobre todo B1 y B12, cómo el sodio, como te decía, aumenta, el potasio también aumenta un poco, se mantiene, aumenta el magnesio, y sin embargo ya no se les pone calcio, porque se ve que el calcio no es importante durante el ejercicio. Antes se pensaba que podía condicionar problemas de contracción muscular, pero claro, pensamos que el calcio es tan importante en el mecanismo de contracción, pero el calcio se recicla continuamente. Sale del retículo plasmático no sale de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es un poquito la evolución de esas bebidas. La normal se usa para un ejercicio normal, cuando el ejercicio de baja intensidad o para hidratarte todo el día, podrías usar una light, y cuando es un ejercicio, una salida en bici larga y tal, te tomarías una extra. También al revés, si yo quiero perder peso, a lo mejor a coger el ejercicio normal me tomaría una light, y si voy a hacer, por ejemplo, una sobrecarga de hidratos de carbono los 3-4 días antes de una carrera, a lo mejor en vez de tomarme una light durante el día o por la noche, me tomo una extra para hacer esa sobrecarga de hidratos de carbono. Luego ya es el manejo según lo que yo esté. Y esto le robó unas diapositivas a mi amigo Luis Serratosa, que siendo médico de Madrid, le pedí que diera él una charla de hidratación, y me contó pues un par de trabajos que hicieron en colaboración con Mauban, que es uno de los grandes estudiosos del tema de hidratación, ¿no? Y bueno, pues las saco porque son bonitas. Entonces hablaron de la respuesta de sudoración de los jugadores de fútbol, y lo que quiero que veáis básicamente de esto es la gran variabilidad. Como las pérdidas de sudor, esto es el Real Madrid, como medían todos los jugadores, bueno, se mueve alrededor de una media, parece una curva más o menos normal, pero hay una gran variabilidad. Hay desde un jugador que pierde 3 litros hasta un jugador que pierde menos de 1 en el mismo entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es importante. La ingesta media de líquidos, que también es muy variable, y no los que más ingieren son los que más pierden, que eso también es importante, por lo cual en alguno de ellos, en un grupo importante de ellos, hay deshidrataciones. La pérdida de electrolitos por sudor, la concentración, se le ponen unos parches y se medían los electrolitos en sudor, es muy distinta. Hay gente que mancha mucho las camisetas, que es una manera de verlo, las pone muy blancas, que el sudor le pica mucho los ojos o le sale muy salado, y gente menos. Las glándulas sudoríparas son iguales, incluso las de una persona cambia. Si tú te vas a un ambiente de más calor, tus glándulas sudoríparas aprenden a segregar menos sodio. Cuando una persona, por ejemplo, un holandés o un finlandés viene aquí y pasa calor, al principio se deshidrata mucho y hay hiponatremia, porque sus glándulas sudoríparas segregan mucho sodio. Cuando se acostumbra a estar aquí, aumenta el número de glándulas sudoríparas y disminuye la concentración de sodio en el sudor. Sí, lo que hablamos antes de las versiones, también atañe a las glándulas sudoríparas. Y no con los del Real Madrid, pero también hizo Mauban otro estudio en ambiente frío, que lo curioso de él es comentar esto, que perdían bastante líquido, menos que los otros, pero entre 1 y más de 2 litros, y sin embargo bebían mucho menos, porque cuando no hace calor no somos conscientes de que tenemos que beber. A veces hay más deshidratación en ambiente frío que en ambiente caliente. Y al final, pues hay que beber antes de los partidos, hay que beber durante los partidos o durante el ejercicio, y beber después, sobre todo si te has pesado y has comprobado que has perdido. Porque has perdido, lo multiplicas por 1,2, 1,5, y eso teóricamente lo deberías beber. ¿De acuerdo? Y al final buscar que el color de la orina sea claro. Ya veréis que yo luego pongo a hacer unas recomendaciones mías, que venía ya hace años, y me acordaba de la canción esa de la agüita amarilla, digo, vigilar en la agüita amarilla. Que sé que para los hombres es más fácil que para las mujeres, pero se puede hacer. Bueno, esto era de una charla que yo también allí en el Congreso Americano de Nutrición, hablando de las diferencias en la hidratación, ¿no? Y comentaba lo de la altura, cómo en la altura tenemos esa situación en la que hiperventilamos y perdemos muchos líquidos, hay una respuesta hormonal, etcétera, etcétera, y tenemos que beber mucho más. Y hablaba, pues si os fijáis, unos tips muy parecidos, pesarse antes y después, cuando bebemos mucho y solo bebemos agua, podemos desarrollar hiponatremia, y que para eso están las bebidas de rehidratación, que están diseñadas para rehidratar, simplemente. ¿Y cuándo tenemos que beber? Tenemos que beber todo el día. Todo el día. Yo le digo a los corredores,
que una de las cosas porque ellos, por ejemplo, entienden que se pueden sobrecargar hidratos de carbono antes de una competición, pero no entienden que se puede recargar agua. Si tú vas a correr una maratón, y sobre todo si es en verano, si tú vas a correr un triatlón, si tú vas a jugar un partido, si los 2-3 días antes incrementas tu consumo de agua y sobre todo, si incrementas un poquito tu consumo de sal, aumenta tu nivel de retención de ese agua. Y tú tienes más agua en tu cuerpo. Está bien la maniobra de beber 4 horas antes y de beber incluso media hora antes, incluso bebidas con hidratos de carbono. Pero está mucho mejor la maniobra de aumentar ese consumo de agua los 2-3 días antes, sobre todo si es una prueba fuerte. ¿De acuerdo? Entonces el extra puede ser llegar a la competición en un estado sobrehidratado. Porque, como decía, el organismo aguanta niveles de hidratación muy variables. Si este es mi nivel normal, yo cuando llego al ejercicio, está demostrado que si hace calor, por muy bien que me hidrate, siempre pierdo más que recupero. Entonces voy a ir deshidratando. Si bebo bien, esta caída va a ser más lenta y a lo mejor el punto de deshidratación ya he acabado la carrera. Si bebo mal o parto de un nivel muy bajo, ¿qué ocurre? Que esto hace así y el punto de deshidratación me pilla dentro de la carrera. Entonces me puede pasar ahí. Desde que me fatigue y vea que no puedo y me pare, hasta que yo me encabezone que puedo, y me metan de adrenalina que puede ser mortal. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante recordar que la hidratación es un hábito y medirlo. Medir de vez en cuando cuánto hemos bebido al día. Un día decir, hoy voy a controlar lo que bebo. Y voy a llevar una botella, que es la mía, y controlo todo lo que bebo. Y de vez en cuando hacerlo. Y cada vez que haga ejercicio, medir los ejercicios. ¿Ok? Y elegir lo que tenga que beber y el tipo de bebida según lo que vaya a hacer. Yo hace un par de años tuve un atleta que pidió que le asesorara yo, que se le iba a ayudar con una serie de ayudas ergogénicas y pidió que yo le asesorara para a ver si sale por aquí. Es que antes nos ha salido, ya no sé si nos va a salir. No. Me temo que no. A ver. Bueno, pues no os pongo el vídeo, pero esto es la tabla de lo que iba a hacer. El atleta estaba en Canarias y iba a hacer, para recaudar fondos contra el cáncer, iba a recorrer las 7 islas Canarias en una semana, cada día una isla. 11 horas diarias corriendo, con un desnivel medio de 3.000 metros al día. Es que el vídeo era espectacular. Pero fijaros, esto es el primer día que era Lanzarote, ¿no? Pues iba a hacer 77,15 kilómetros con un ascenso acumulado de 1.500 metros hasta una cota de tal, 10 horas corriendo, etcétera, etcétera. El siguiente día, 12 horas corriendo, 11 horas corriendo, 3.000 metros de desnivel, 10 horas corriendo, 3.000 y pico, 9 horas, 2.000 y pico, 9 horas, 2.000 y 10 horas, 2.000 y fin. Claro, mi primer problema le dije, Darío, ¿qué te deshidrates? No, yo bebo muy bien. Y le pregunté, ¿alguna vez te has pesado antes y después de entrenar? Y me dice, ¿para qué? Y le digo, porque eso no me lo va a decir si te hidratas bien. Y me dijo, oye, pues tenías razón, ¿eh? No lo hago tan bien. Y lo primero que hicimos fue calcular, en función de esas medidas, toda su hidratación. Luego tuvimos que hacer más estrategias, porque como corriendo 10 horas al día hay que comer, y no paraba para comer. Entonces lo que hicimos fue, aparte de que cuando no estaba corriendo, aprovechamos para que tomara los macarrones de su madre, el último trozo de la carrera, le pedí que nos lenteciera lo suficiente para poder tomar su batido. Porque normalmente las bebidas de hidratación están preparadas para no secuestrar el flujo gástrico, para permitir una rápida absorción de líquidos y secuestrar el flujo. Pero si ya das una comida, que sea en forma líquida, tu estómago necesita, y tu intestino necesita sangre, que se le va a robar los músculos, lo que necesita es bajar un poquito la intensidad. Y bueno, llegó vivo al final, con lo cual yo me quedé muy contento. Y las recomendaciones para la hidratación son muy sencillas: mantener una correcta hidratación diaria, llevar siempre bebida. Yo cuando voy a una clase, en los cursos que hago también de monitores de spinning y todo esto, les digo, la gente que entra en clase sin botella, pues debéis echar. No se puede entrar a una clase de spinning, no se puede entrar a una clase donde vas a pasar calor sin una botella de agua, o de bebida, o de lo que sea. ¿De acuerdo? Y además yo les pido a los monitores que tengan su botella aquí y que cuando vayan a beber digan, y ahora bebemos, y beban ellos. Porque así la gente les imita. Y es muy importante que bebamos. Luego, hacerlo del peso, que es muy fácil. Recordarle a la gente que el agua no engorda ni adelgaza. Ni con las comidas, ni sin las comidas, ni nada de eso. Incluso con las comidas. El agua favorece que podamos digerir mejor, porque al final el bolo digestivo, si tenemos más agua, las enzimas llegan más a todas partes. Si la comida está muy seca, se hace una pelota y las enzimas tienen que hacer ahí karate kid para entrar dentro. Beber lo máximo posible, como os decía antes, pero cuidado con el alcohol, que alguno de rugby, esto hay que explicárselo bien. Tercer tiempo, cuidado,
Beber continuamente, no decir, pues me bebo ahora 2 litros y ya no bebo, porque entonces 2 litros en ese momento lo orinas y puedes hacer una hiponatremia. Beber continuamente, tener un hábito de beber. Beber más en verano, beber más cuando se hace ejercicio, beber en las comidas, porque favorece la digestión, y controlar el agüita amarilla. Y antes de la prueba, lo que yo digo, también se puede acumular el agua. Entonces, acumular lo más posible de agua los días previos, aumentar también un poquito el consumo de sal. Yo a mis atletas de Sierra Nevada les decía que bebieran más, pero como además ahí perdían más sal por ese pedido tal energético, les decía que les pusieran anchoas a las... Eso, o que pidieran jamón, porque están al lado de Trevele, y pedir jamón para la cena y esas cosas, para que consumieran un poquito más de sal. ¿Okay? La sobrecarga de hidratos también favorece la retención de agua. Sabéis que 1 gramo de glucógeno secuestra 2,8 gramos de agua. Y también justo antes de salir que beban, porque normalmente es un agua que sí se va a utilizar luego durante la prueba. Y durante la prueba ir recuperando en función de la prueba de calor y humedad, empezar lo antes que se pueda, no esperar a tener sed, beber continuamente, beber con sales. Las intoxicaciones hídricas suele ser el maratoniano que tarda 5 horas y que en todos los avituallamientos se bebe una botella de agua. Claro, eso sí es una barbaridad, ¿de acuerdo? Y además de eso, favorecer la eliminación de calor por otros medios. Buscar sombras, llevar gorra, taparse un poquito más, que la gente a veces pues, va ahí sin nada de ropa. Y en este caso, la dificultad es cuando estás en deporte de competición. Baloncesto, por ejemplo, se para y es fácil beber. Pero yo os diría un deporte, yo he sido médico del equipo nacional de triatlón durante varios años, y claro, yo le contaba a Iván Raya, a Javi Gómez, hay que beber y tal, y me decía, mira, Iván me contaba, esto me lo contaba en Lausanne, en Suiza, no sé si conocéis Lausanne, es una ciudad preciosa, está en el Museo Olímpico, pero es así, Suiza es todo así, lago y montaña, ¿vale? Entonces, imaginaros, ahí, nadando en el lago, no vas a beber en el mar, en el lago, ahí no se puede beber. Me dice, no, se bebe la bici. Y él me decía, la bici vas en el grupo bueno, porque en triatlón se puede ir en grupo, y te llevan 50 por hora, o sea, te llevan, dice, yo hago así, y así estoy solo, no me voy a poner a beber. Claro, y luego diré que beba corriendo. Javi Gómez en un triatlón, cuando corre, al final, va a menos de 3 minutos el kilómetro. Por si no suenan estas cosas de deporte, subiros en un gimnasio a un tapiz y ponerlo a 20 kilómetros por hora. Aparte de que os matáis, pues si no os mataréis, pensar en, a esa velocidad, beber. Si yo voy a correr una media maratón, que soy un globero, y voy a ir a 6 minutos el kilómetro, y cuando cojo el agua, medio me claro con beber. ¿Cómo le vas a hacer a un tío que va a 3 minutos el kilómetro de beber? No puede. Entonces estos tíos los tienen que llevar sobrehidratados y decirle, oye, si en la bici se relaja la cosa, echa un trago, o en la transición, y echan 3 tragos. Y luego en la carrera cogen el agua, pero no paran a beber. Y lo habréis visto en los maratones, los premios se lo echan por encima y algo les entra por la boca. Sin embargo, el usuario de a pie, ahora esos tipos tampoco van a tener deshidratación, ¿sabes por qué? Porque esos tipos hacen un triatlón olímpico en 1 hora 50. No les da tiempo a deshidratarse. Y si rehidratan nada más acaba. ¿Okay? Después de la prueba, rehidratamos. Es verdad que pueden perder 2 kilos, pero lo soportan perfectamente. Rehidratamos, recuperamos lo que hemos perdido y arreglamos. Eso es todo lo que quería contaros, como veis lo he hecho un poquito más corto, para que tengamos un ratito para las preguntas.